Bueno, dar la bienvenida a todos los que ahora os vais a ir uniendo. Y en cuanto pase un poquito de tiempo y así podemos permitir a la gente que se conecte, pues ya comenzamos con el directo sobre la hipnosis clínica con el gran Benjamín Porras, que creo que está por aquí. Vale, creo que debería de entrar. ¿Se me escucha bien? Buenas, Buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas Benjamín, ¿qué tal? Bien, por aquí. Vale, ¿se me escucha bien y se me ve bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues damos, si quiere, 2 minutitos hasta que sean las 10 y Perfecto. para que la gente, bueno, les vaya avisando a Instagram de que estamos por aquí ya y ya comenzamos con la, con el directo sobre la hipnosis. Genial. Yo, antes de que se vaya conectando la gente, bueno, luego, luego el tema de que esto se va a ver en diferido, ¿no? Lo subiremos para tanto su cuenta como la mía, pues simplemente agradecerle la disponibilidad que ha tenido una persona como usted, con tanta experiencia en este ámbito y que con esa gran disponibilidad y aceptación ha tenido para venir a este directo. Un placer, Álvaro, que sabes que admiro mucho tu cuenta y además tenemos cuentas compartidas como frases de filosofía y ha sido un placer Sí, conocerte y además ver sí, cómo sí. trabajas con todo ese entusiasmo que pones siempre. Se irá, respecto a lo que decía usted, frases de filosofía, Ángel, gran amigo nuestro, admirado por los dos en su cuenta de Instagram, frases de filosofía, que creo que se unirá a lo largo del directo. Pero sí, sí, la verdad yo sinceramente le conocí por eso, porque realizó, si mal no recuerdo, hace cosa de un mes una colaboración con él, la vi y me acuerdo que había subido alguna historia, demás, sobre la hipnosis y claro, tenía un volumen de preguntas sobre hipnosis, gente, ¿cómo es la hipnosis? Es como lo vemos en la televisión y claro, yo estaba desbordadísimo porque digo, yo de esto tengo poca idea, la verdad, y cuando le encontré a usted fue una bendición porque dije, voy a hablar con él a ver si me puede ayudar. Vale, genial, ¿no? Pues seguro que hoy podemos aclarar muchas dudas para la gente que nos sigue sobre este tema que tanta polémica y tanto Sí, sí, misterio sí. acarrea. Sí, la verdad es que sí. Bueno, creo que ya más o menos va habiendo un volumen de gente, entonces vamos a comenzar simplemente pues ya que quizá algunos de los que no de los que están aquí, como estarán de ambas cuentas, no nos conocen, comenzamos presentándonos más o menos. Bueno, yo soy Álvaro, ¿vale? Soy estudiante de psicología de tercero, en concreto de la Universidad de Salamanca. Y bueno, soy, por así decir, el dueño, ¿no? El que se encarga de la cuenta Psicosofos. Y está con nosotros hoy el psicólogo Benjamín Porras Serrano, que va a hablarnos hoy, especialista en hipnoterapia, en hipnosis clínica, que va a hablarnos hoy sobre este tema. Es licenciado en psicología. Bueno, yo voy a decir algunos datos para que la gente sepa y así yo aseguro más aún la autoridad que tiene sobre este tema, ¿vale? Es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona, tiene el máster en psicología general sanitaria y además realizó el posgrado en hipnosis clínica también en la Universidad de Barcelona y bueno, es experto en varios temas, ¿no? Como el tratamiento de la ansiedad, desarrollo personal, la programación neurolingüística. No solo eso, también hay como dato es que tiene otra carrera, ¿no? Es graduado también en periodismo. Y si mal no recuerdo, aunque esto no es un dato seguro, creo que está haciendo la filosofía. Sí, 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 tal cual, No. tal cual. La Sí. única cosa así por ajustar es que la carrera de psicología la saqué por la Universidad Oberta de Cataluña, no por la UB, pero el resto es Hmm. correcto. Estoy estudiando filosofía, que es un poco también a raíz de eso que conocía
a Ángel y os conocí a vosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, todos esos datos son parte de mi formación actual. Sí, sí, también, bueno, he podido ver que el tema de la formación en empresas es algo que usted también domina, ¿no? Sí, Era, es uno de era mis... cofundador de Lidérate Training, creo, una empresa de... Sí, digamos que es mi segunda profesión, estar por un Mm. lado el ámbito clínico, ¿no? El trabajo psicoterapéutico a nivel clínico, y en segundo lugar, pues realizo desde hace los últimos 8 años formación en empresas, desde el ámbito psicológico en habilidades Mm. blandas, soft skills, para ayudar a las empresas a evitar ciertos conflictos y otras cuestiones relacionadas con la comunicación y con el estrés. Sí, una gran labor de mediación, ¿no? Por lo que me da a entender, más o menos. Tan necesaria ahora, ¿no? Leía hace unos pocos días un trabajo sobre la mezcla intergeneracional que había en las empresas, ¿no? Que era muy difícil lidiar, gente a lo mejor que entraba ahora con 20 años, que con gente de 55, ¿no? Había una mezcla de generaciones tremenda y sí, sí, muy interesante que Hay un aborde cambio ese de tema también. entorno y hay un cambio de paradigma en cuanto al liderazgo, ¿no? Y digamos que las Mm. nuevas generaciones ya no soportan ciertos liderazgos caducos de Sí, tipo autoritario, coercitivo, ¿no? Que ya no sí, tienen sí, sí. cabida en el nuevo, digamos, planteamiento sociológico, ¿no? Sí, lo puedo corroborar, tanto desde la experiencia como desde el conocimiento, sí, sí. Y bueno, nada, decir que actualmente, si mal no recuerdo, trabaja únicamente en su consulta privada, ¿no? En Barcelona. Sí, compagino estos dos trabajos, ¿no? El trabajo en Sí. la consulta en Barcelona, en Calle Aragón, ¿Mm? En dentro de Barcelona la misma... ciudad. Sí, Barcelona ciudad, Calle Aragón Mm. 308, tenemos un despacho allí, pero es verdad que desde 2020 también hacemos terapia online, porque todo lo que Sí, ocurrió durante la pandemia nos obligó también a adaptarnos y a atender a gente de otros lugares. sí, Y sí, sí. paralelamente tenemos este otro trabajo en las empresas donde realizamos formación, como decíamos antes. Sí, no, sin duda lo online ha llegado para quedarse y de hecho el otro día salió una noticia, ¿no? De algunas empresas que están dedicándose a eso, ¿no? A formar equipos de psicología de forma online. Ujú, ujú, tal cual, Alfie. Entonces, sí, sí, entonces vamos, más que interesante. Y bueno, para comenzar, simplemente explicar, va a ser un directo para abordar lo más profundo posible que da una conversación, ¿no? Entre, en este caso, un psicólogo y un estudiante, para abordar este tema. Sobre todo, pues, despejar todas las dudas que nos vayan surgiendo. Respecto a eso, pues, creo que hay un apartado que está activado para los que estáis viendo el directo, para que dejéis vuestras preguntas. De todas formas, a lo largo de la semana han ido dejando preguntas, entonces, bueno, al final del coloquio, por así llamarlo, yo se las hago y así despejamos todas las dudas que surjan. Y no es una entrevista, por así decir, sistematizada en la que, bueno, vayamos a seguir esto. Tengo unas preguntas preparadas y demás, pero es una conversación, un coloquio entre compañeros que lo que surja se habla y ya está. Súper. Yo preparadísimo, encantado de responder a todas estas preguntas. Sí, no, sí, sí. Vale. Bueno, yo creo que para comenzar así, lo mejor sería antes, claro, cuando nosotros hablamos de la hipnosis, la gente ya obviamente tiene una imagen preconcebida, ya sea porque lo ha visto en el cine, porque alguien de su entorno le ha hablado de ello, lo ha visto en alguna película, sobre todo en la televisión, últimamente salen más. Entonces, ¿cree usted que eso causa algún tipo de estigma, ¿no? Ese desconocimiento o conocimiento parcial de la hipnosis? Claro, este es uno de los problemas que nos encontramos en el ámbito clínico terapéutico, ¿no? Y es que muchas veces las nociones previas que tiene el usuario de hipnosis clínica tienen más que ver con la hipnosis teatral o la hipnosis que aparece en Mm. el cine que no con la herramienta clínica, ¿no? Que tienen dos itinerarios muy distintos, ¿no? Es importante destacar que uno de los predecesores o de los, digamos, mm, personajes críticos que preceden la historia de la hipnosis clínica es Mesmer, ¿no? Mesmer era doctor, pero no deja de ser un personaje más relacionado con las ciencias ocultas, el magnetismo animal, Ya. que con la propia hipnosis clínica tal y como la entendemos hoy, ¿no? Entonces, muchas veces
tanto el usuario como las connotaciones que rodean en los medios de comunicación la palabra hipnosis tienen más que ver con lo esotérico y lo oculto que con la herramienta clínica que utilizaba Ramón y Cajal, Charcot, Freud, Ah, Janet, entre muchos otros, ¿no? Entonces, creo que sí, esta puede sí. ser una buena oportunidad para ir dilucidando ese tipo de confusiones. Entonces, está diciendo que hay, por así decir, o sea, es una división completa el tema de la hipnosis clínica y la hipnosis teatral, ¿no? Claro, es decir, al final todo lo misterioso, ¿no? Lo que no es fácil de entender de manera intuitiva, genera mucho interés. Mm, Y hay personas que dentro del ámbito clínico han extraído un provecho también teatral, de espectáculos, aparte de que es un movimiento muy rentable, ¿no? Lo que pasa es que eso ha hecho mucho daño al ámbito puramente clínico, ¿no? No hace falta tampoco hacer menciones a muchos sí, personajes sí, de sí. este tipo, pero por ejemplo Fassman fue un personaje muy conocido en el siglo XX que salía en la televisión haciendo hipnosis y tenía gente en el público que en realidad eran ayudantes y en fin, ¿no? Este Claro. tipo de cosas que hacen que la hipnosis clínica como herramienta coadyuvante, amplificadora del proceso terapéutico, pues queda a veces a la altura del betún y se asocie más a cosas psicomágicas, ¿no? Que a terapia, Mm. ¿no? Sí, porque al fin y al cabo la hipnosis teatral es imposible que sea ciencia, al menos por lo que usted me está contando y lo que yo entiendo, no llega a ser ciencia, mientras que la hipnosis clínica sí que tiene un cierto respaldo o base científica para su aplicación. Bueno, claro, lógicamente lo teatral no es de interés de la ciencia, en este caso es otro campo, ni mejor ni peor, es otro campo, es un Sí. campo de entretenimiento distinto y evidentemente lo que tiene que ver con tratar necesidades de tipo emocional, problemas de tipo psicológico, no es ningún juego y requiere pues un respeto al paciente, un respeto al usuario, ¿no? Y por tanto ceñirnos a lo que dicen los datos, ¿no? Dicho esto, la hipnosis actualmente se considera una herramienta compatible, los colegios de psicología la avalan como herramienta compatible, aunque como veremos después hay distintos tipos de hipnosis utilizadas en el ámbito clínico y no todas cuentan con el mismo respaldo científico, lo cual no es ni mejor ni peor tampoco, pero para aquellos que buscan criterios puramente empíricos, pues creo que también es una información interesante de conocer. Sí, entonces una afirmación categórica que hacemos ahora a empezar para las personas que pensaban que íbamos a hablar de lo que se hace en la tele es distinto. Lo que Es, usted aplica es muy distinto, por decir casi totalmente distinto, a lo que se ve en la tele o lo que se ve en el cine. es bastante menos espectacular, bastante menos entretenido de ver. No lo recomendaría para pasar la tarde, pero sí que puede ser una herramienta muy interesante pues para tratar distintos problemas que a veces parece que están como bloqueados, que no parece que de manera consciente o voluntariosa puedan resolverse, ¿no? Vale, vale. Entonces, una vez dicho esto, creo que ha quedado la distinción muy clara, lo hemos remarcado bien. Podría, aunque soy consciente de que tiene que ser bastante complicado, ¿podría describirnos más o menos en qué consiste la hipnosis clínica y sobre todo en qué contextos se suele dar, ¿no? Porque obviamente supongo que no se aplicará para cualquier tipo de problema, cualquier tipo de trastorno, sino que tendrá una aplicación específica. Vale, entonces, de entrada, el contexto es cualquier contexto de tipo clínico, es decir, lo que determina que sea hipnosis clínica es precisamente el contexto de aplicación, ¿no? En este caso, tiene que tener como objetivo el ayudar a un usuario, a un paciente, a minimizar el impacto inhabilitante de los síntomas X que tenga, ¿no? Desde mi punto de vista, y aquí encontraríamos diversidad de opiniones entre los distintos profesionales que la aplicamos, desde mi punto de vista, no es una terapia en sí, sino que es una herramienta que forma parte de una terapia más compleja y que por tanto es una herramienta amplificadora. La podemos utilizar cuando percibimos que el origen del problema es de tipo inconsciente. Es decir, hay algo que está siendo reprimido a nivel inconsciente, de lo cual el paciente en su narrativa no es consciente, no lo articula adecuadamente y eso le está inhabilitando, le está creando un bloqueo, un colapso que le impide hacer vida normal, ¿no? Cuando vemos un origen inconsciente, hay que preguntarse hasta qué punto la terapia convencional, cognitivo-conductual, por ejemplo, o
bueno, o conductual o terapias Sí. de este tipo, Gestalt, humanistas, ¿no? ¿Hasta qué punto van a poder ir a la raíz del asunto? ¿No? Porque, como decimos, va a cambiar radicalmente si la causa es de tipo consciente, está bien ya articulada, o es de tipo inconsciente, ¿no? En el caso de que sea inconsciente, la hipnosis nos permite ir en muy poco tiempo, sin gastar excesivo, digamos, tiempo y recursos y logística del paciente, a la raíz del problema y atenderla de manera muy focalizada, ¿no? Muy concreta, muy precisa. Sí, entonces, por lo que maravillosamente nos ha explicado en los contextos en los que se suele dar, entiendo que por tanto la hipnosis no es una intervención única, ¿no? Sino que sirve para complementar, como bien ha dicho usted, aumentar. Entonces, claro, me gustaría también saber, y creo que a nuestros siguientes también, si hay una especie de fases o procesos o incluso un guión a la hora de seguir en esta hipnosis clínica y si nos lo podría describir brevemente o de forma esquemática. Sí, como matiz, Álvaro, simplemente comentar eso, ¿eh? Es mi punto de vista, ¿eh? Dentro de los Sí, distintos sí, sí, claro. profesionales, veremos que hay profesionales que se consideran hipnoterapeutas. Desde mi punto de vista, y tal y como yo la aprendí, es una herramienta amplificadora al uso de doctores y psicólogos, ¿no? Para potenciar la terapia, ¿eh? Solo que es verdad que a veces puede monopolizar las sesiones, dependiendo del caso. Dicho Sí, esto, la idea básica de la hipnosis es que lo que estamos buscando es un estado alterado de conciencia. Diríamos que es como una especie de estado entre el sueño profundo y la vigilia. Si lo viéramos con neuroimagen, ¿no? A través de un electroencefalograma, lo que percibiríamos es primero una inactivación del córtex frontal y una hiperactivación de todo lo que serían las estructuras subcórtex, ¿no? Concretamente el cerebro límbico, que es el cerebro límite, ¿no? Donde están todas estas estructuras más sí, complejas a nivel emocional, ¿no? Todo lo que hace referencia a lo subconsciente, ¿no? Entonces, estamos buscando ese tipo de estado de conciencia alterado, donde se van a producir ondas teta, donde habrá menos ondas high beta o beta, ¿no? Que serían las, digamos, ondas de la ansiedad, de la hiperactivación sí, muscular, y eso en consecuencia va a generar distintos procesos, ¿no? El primero, catalepsia, es decir, un estado muy átono del cuerpo muscular, con una necesidad prácticamente de cerrar los ojos, y eso puede derivar luego en letargia o somnolencia, ¿no? Es como una sensación de relajación profunda, muy agradable, como una especie de ensoñación o estupor o obnubilación, donde la mente comienza a explorar otros recorridos introspectivos más allá del plano narrativo habitual, ¿no? Pero lo que es importante es recordar que no es un sueño, no se queda inconsciente, nadie pierde la voluntad, luego lo aclararemos, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí que es un aumento de la atención, es un aumento de la atención, pero en vez de hacia afuera, hacia adentro, ¿ok? Sí, sí, entonces los pacientes no se quedan dormidos, sí que es verdad que como bien usted ha dicho es un estado, ¿no? Ahí entre el sueño y la vigilia. No, no sé si tiene una denominación concreta, Una manera de pero entenderlo sencilla, todos estamos en estados de trance durante el día en algún momento, todos. Y de hecho, no es difícil ahora con Netflix o con cualquier plataforma quedarte en estado de trance totalmente sí, 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 absorto a lo que estás haciendo. Pero un ejemplo interesante que yo creo que puede ayudar a todo el mundo a entenderlo es, imagínate que te vas al bar o con un amigo o con una amiga a una cafetería o a un bar donde está la música muy alta y quieres establecer una conversación con esa persona, pero no oyes nada porque el ruido es ensordecedor. Hasta que de pronto esa persona te empieza a contar algo súper interesante. Una anécdota de fin de semana hiper mega interesante. Y de pronto la música de alrededor es como si bajara y solamente estás presente con la persona que tienes delante. Eso es un estado de trance. Eso es un estado de amplificación. En consulta clínica, probablemente, habitualmente utilizamos técnicas que nos permiten que los ojos estén cerrados y hay una estructura, como preguntabas antes, donde hay primero una inducción al trance. Esa sería la primera fase, inducción al trance. Hay una serie de técnicas que permiten a la persona transitarlo, ¿no? Y en segundo lugar, lo que se hacen son sugestiones para profundizar en el trance. Una vez en ese estado de conciencia, cuando ya percibimos signos corporales que nos demuestran esa catalepsia, esa letargia, esa entrada a ese otro estado, ahí es un buen momento para comenzar a trabajar con el paciente aquello que quiere reprogramar. sí, sí. Entonces, claro, tenemos esa estructura. ¿Nos podría decir un ejemplo de cómo inducir a alguien al trance? Porque, claro, nos ha puesto un ejemplo de cómo nosotros de una forma cotidiana lo hacemos.
pero no sé si se puede contar, a lo mejor Sí, me sí. estoy yo metiendo, pero no sé No, se puede qué contar. pueden aplicar para inducir al trance a una persona. Se puede contar todo, ¿no? Hay muchas técnicas que además a día de hoy yo creo que están disponibles. Luego hablaremos, creo que de un compañero mío, porque me pasaste un vídeo que además es Sí, un compañero mío, ¿no? Daniel Mármor, ¿no? Pero bueno, las técnicas de inducción rápida, como por ejemplo las que practica este señor que estuvo con Ibai Llanos, ¿verdad? Son técnicas de inducción, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos hacer es ayudar a la persona a que ponga la mirada fija en un punto y que poco a poco vaya sintiendo el peso de los párpados mientras nosotros la acompañamos en ese proceso a través de la voz. Otras veces utilizamos el movimiento del cuerpo como un péndulo para sugestionarle a que perciba ciertas cosas que no son muy habituales, levitación de mano, por ejemplo, o sentir el brazo mucho más pesado de lo normal. Existen múltiples maneras de inducir a la persona. Lo que solemos hacer es un previo test que se hace durante la entrevista inicial, psicológica, la anamnesis, ¿no? Y en ese test lo que evaluamos principalmente es de qué manera va a entrar mejor en trance esa persona, ¿no? ¿Cuál sería el mejor canal, digamos, para inducirle al trance? sí, entonces la verdad es que son cosas que seguramente hemos visto, vamos, yo al menos en el vídeo de Ibai, que luego comentaremos en la área de preguntas, no tenía ni idea de que era su compañero. Yo se lo pasé porque, claro, me pareció interesante, pero sí, luego podemos hablar de ello. Y claro, hecho ya un poco una estructura y demás, podemos diferenciar, es una cosa que a mí me llama la atención, porque antes ha dicho que solo lo pueden aplicar médicos y psicólogos. A Bueno, ver, médicos supongo que sí, lo que sí, quería comentar Álvaro al respecto, es decir, lo puede aplicar quien quiera, ¿no? Es decir, al final, como todo ya, es un claro. conocimiento práctico, también se puede hacer cirugía, pues, en fin, puedes empezar a ver vídeos de YouTube y hacer alguna cirugía en casa, ¿no? En principio, a nivel legal, a nivel legítimo, se recomienda que la persona esté colegiada, o bien como médico o bien como psicólogo, ¿no? Lógicamente hay de todo y al final lo importante es que el paciente esté con quien esté bien y le vaya bien, ¿no? Claro, claro. Otra cosa es a nivel legal, ¿no? Pero evidentemente esto es algo muy desconocido y es que los médicos la utilizan. De hecho, mis profesores del posgrado de hipnosis en la Universidad de Barcelona, la mayoría eran médicos, o bien anestesistas, o bien doctores que trabajaban en la unidad de dolor, o gente que trabajaba con mujeres embarazadas para inducirles a un parto sin dolor, o incluso en casuísticas de personas con alergias a ciertos fármacos a los que se les inducía a una anestesia o a un sueño profundo a través de la hipnosis y no a través de las sustancias farmacológicas. Claro, y en el momento en el que tú decides voy a especializarme en hipnoterapia, supongo que sería no por alguna exposición previa o porque la conociste y te llamó la atención o En mi caso concreto, Álvaro, fue como paciente. Yo la conocí como paciente en el año 2011. ¿Mm? En mi caso yo estaba trabajando y en consecuencia del entorno laboral desarrollé ansiedad generalizada y probé distintos tipos de terapia. Incluso me mediqué durante un tiempo, no funcionaba demasiado bien. Era bastante desesperanzador y un doctor de la clínica de Exeus me dijo, tienes que ir con este otro doctor que trabaja también con hipnosis, ¿no? Y primero me pareció como algo muy lejano, ¿no? Pero estaba tan preocupado por la cuestión sintomática que lo probé y en 5 sesiones hubo un cambio radical, pude retirar la medicación, no volví a tener esos estados de ansiedad ni esos síntomas y le pregunté a ese señor, oye, ¿dónde tengo que estudiar esto? ¿No? Y entonces es cuando me pasó Sí, la lista de aquí, 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 claro. aquí, aquí, ¿no? Pero fue como paciente primero en mi caso concreto. Y resultó, vamos, por lo que me cuentas, tremendamente exitosa la intervención en tu caso. En mi caso concreto sí, también tuve la suerte, y no me importa decir el nombre de esta persona, ¿no? Que fue Alex Santos, el doctor Alex Santos, al que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Y fue una persona que me ayudó pues mucho en ese momento porque yo tenía muchas resistencias conscientes, ¿no? No entendía qué me estaba llevando a generar la ansiedad, ¿no? Y el hecho de poder trabajar a nivel inconsciente, pues le permitió al doctor, en este caso, pues reparar cosas que seguramente yo no hubiera puesto la voluntad adecuada, ¿no? Para que eso hubiera funcionado, ¿no? Claro, y en el momento en el que tú decides especializarte, ahí supongo que ya serías psicólogo, tendrías el máster general sanitario, tú haces el posgrado y ya, por así decir, estás especializado en hipnoterapia,
Pero ¿hay algún otro modo de especializarte o...? Bueno, yo personalmente decidí hacerlo por una vía universitaria, pero también voy a ser honesto, ¿no? Y donde yo más he aprendido ha sido luego con monográficos, ¿no? Cuando ha venido gente de otros países, como el doctor Stephen Gilligan, ¿no? Que es alumno de Milton Erickson, que probablemente sea uno de los grandes hipnoterapeutas del siglo XX, ¿no? Y bueno, esa experiencia, por ejemplo, fue muy interesante. Fueron intensivos de varias semanas practicando, ¿no? O sea, al final requiere, como todo, actualización y estar en constante en práctica, ¿no? Y siempre que puedo intento estar actualizándome en ese sentido con seminarios o monográficos del tema. Sí, supongo que en este tipo de casos a veces la especialización es más algo formal, ¿no? Algo que hay que tener también como formación, pero yo creo que la experiencia seguramente a usted fue la clave, el hecho de ver, de comprobar de forma empírica, por así decir. Yo creo, y esto Álvaro te lo digo también a ti como potencial psicólogo, ¿no? Sí. Creo que los psicólogos tenemos que hacer terapia, tenemos que pasar por el proceso de estar al otro lado, ¿no? Es mi opinión y No, seguramente habrá sí, la compañeros. comparto. Y en mi caso concreto me ayudó mucho a entender luego a la persona que estaba delante mío, ¿no? También es verdad que el hecho de tener ya un despacho me permitía estar en constante práctica con los pacientes, evidentemente siempre con el permiso, lógicamente solicitado, pero cuando alguien estaba interesado yo le contaba y eso me permitió pues, acumular muchísimas horas de práctica, ¿no? en poco tiempo. Sí. Y para pasar un poco a un tema que quizá puede ser un poco para aclarar dudas de gente que dice qué hay que hacer, ¿no?, para recibir la hipnoterapia o por así decir, quería preguntarle si hay una serie de criterios o algunas variables que usted o ustedes como profesionales especializados en la hipnoterapia les hagan decir, esta persona creo que requiere de hipnoterapia, esta otra no le vendría tan bien. No sé si hay algo diferencial, que ustedes vean y digan, esto es hipnoterapia. Personalmente, lo que suelo hacer es escuchar a la persona que tengo delante, ¿no? Parto de la idea de que no tengo absolutamente ni idea de quién es la persona que tengo enfrente, ¿no? Y creo que por eso la primera sesión, esa historia clínica, es la que nos permite aproximarnos más a las necesidades reales de la persona, ¿no? Dicho esto, hay personas que vienen directamente a buscar la herramienta, vienen directamente pidiendo por hipnosis, lo cual no obliga al terapeuta a hacerlo, pero bueno, sí que en esa búsqueda de consenso de objetivos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo, el recorrido previo de la persona con herramientas de meditación, el grado de inteligencia intrapersonal o de capacidad de introspección que tenga, cuántas resistencias plantea en su discurso de inicio con herramientas que se escapen un poco de su control. Todo esto, desde mi punto de vista, es fundamental para tomar una decisión al respecto. Claro, y ahora que usted comenta esto de que hay personas que la buscan, también yo he pensado en el otro lado, en personas que llegan a su consulta pues porque tienen una demanda, ¿no?, ya sea de ansiedad, depresión o síndrome de burnout, que creo que también se da en este contexto. Claro, ¿no cree que a la gente le puede afectar toda esta magnificación que se da en la tele de la hipnosis a la hora de que usted, por ejemplo, le proponga, oye, ¿qué te parecería si hacemos una intervención en hipnosis? Sí, en este tipo de casos, como la propia entrevista ya deja ver un poco esto, ¿no? Pues no utilizamos la palabra hipnosis, quiero decir, al final, si la palabra es el estigma, ¿no? Claro. Lo que vamos a hacer es, oye, ¿qué te parece si cerras los ojos un momento y vamos a buscar eso ahí dentro, ¿no? Y al final, la palabra es una marca, ¿no? O sea, en este mundo del marketing, de las redes sociales, pues sí. permite ubicarnos, ¿no? Y tener una etiqueta ahí como un titulito, ¿no? Pero la realidad es que la hipnosis no deja de ser una búsqueda introspectiva, ¿no? Una reprogramación introspectiva dentro de las sutilezas de la propia biografía de la persona, ¿no? Es como si, imagínate una ciudad como Roma, ¿no? Y tú puedes ver la parte moderna, pero debajo hay todos los residuos arqueológicos, ¿no? En la psique, en la mente ocurre lo mismo, ¿no? Oye, pues qué interesante que nos pongamos a investigar juntos qué hay ahí, ¿no? Y es verdad que cuando aislamos
el ruido mental diario y todos los estreses, ¿no? Y estímulos externos, cerramos los ojos, ¿no? Y estamos más atentos a lo que ocurre en el cuerpo, ralentizamos la respiración. Evidentemente nos vamos a volver más permeables a esa búsqueda, ¿no? Pero es lo que te digo, Álvaro, es decir, desde mi punto de vista el objetivo es ayudar al paciente, no tanto si al final se ha utilizado la herramienta J o la herramienta L25. Claro. Entonces, si la palabra conlleva un estigma, ok, pues no hace falta trabajar con la palabra. Sí, porque yo mismo, sobre todo los psicólogos, que tenemos que tener mucho el control de las expectativas del paciente, ¿no? El hecho de ya mencionarle la palabra hipnosis, a mí personalmente, a lo mejor ahora ya no, porque con este directo seguramente me quede mucho más claro en qué consiste esto, pero cualquier persona que vaya a terapia, le vamos a hacer hipnosis y empiece, voy a hacer cosas que no quiero, voy a perder el conocimiento. Claro. Entonces, una cosa que hay que hacer sí o sí, Álvaro, es hablar de las expectativas. Cuando una persona habla o viene buscando hipnosis, hay que parar 10 minutos y hablar de eso, ¿no? Y hay que aclarar. Oye, ¿qué tienes miedo? ¿Qué crees que es la hipnosis? ¿Qué te han contado? ¿Qué conocimiento previo tienes? ¿Lo has probado antes? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo fue? ¿No? Y ahí el objetivo es recordar, 1, no te vas a dormir, 2, tienes el control total de la situación, 3, cuando quieras paramos, etc. Es decir, darle todas las herramientas de control, sobre todo por un tema deontológico. Podríamos jugar a no hacerlo, y veo que hay algún profesional que juega un poco en el limbo, ¿no? Aprovecha un poco toda esa especie de misterio como en beneficio del éxito terapéutico, ¿no? Yo personalmente creo en otro tipo de relación con el usuario, con el paciente, donde mostramos las cartas por delante. Aunque eso incluso fuera en contra de cierto éxito, creo que es importante que el paciente sepa lo que está pasando y de qué va esa relación con el terapeuta. Sí, no, sin duda el conocimiento es poder, la información es poder, por tanto hay que brindarla. Y retomando un poco el tema del estudio, ¿no?, de la especialización en hipnosis, usted ha dejado claro, bueno, que debe ser un profesional bien formado, actualizándose continuamente, pero yo he oído hablar, sobre todo a usted en alguna entrevista que he visualizado para preparar nuestro directo, he visto que hablabas alguna vez de la autohipnosis, ¿no? ¿Una persona puede realizarse hipnosis a sí misma? Claro, es que esto es importante, Álvaro, porque fíjate que uno de los problemas que hemos tenido durante muchos años con la psicoterapia, y creo que eso también ha estigmatizado la psicología en general, para mucha gente que tiene dudas de si acudir o no a un psicólogo, ¿no?, es el hecho de que las terapias son eternas, son infinitamente largas, ¿no? Y eso está muy bien, es muy interesante cuando uno quiere conocerse en profundidad. Yo he hecho terapias muy largas y estoy súper contento de haberlo hecho. Pero es verdad que a nivel logístico, a nivel de recursos, no siempre es posible, ¿no? Claro, por tanto, yo creo que es moralmente exigible, ¿verdad?, que el objetivo final de la terapia sea que el paciente sea autosuficiente y que se rompa el patrón digamos, de dependencia con el terapeuta. Dicho esto, si solamente puede arreglar sus problemas viniendo a terapia, tenemos un gran problema. Estamos creándole un problema más al usuario. Sí, entonces, la pregunta una dependencia. ¿qué ocurriría si dotásemos a través de esas sesiones de un entrenamiento autoaplicable en casa, con audios, con una estructura de cómo encontrar espacios de ralentización, de introspección, con un objetivo específico, ¿no? Y lo que vemos es de que eso, con un buen canal abierto comunicativo de feedback, puede ser suficiente para, en un número determinado de sesiones, facilitar una cierta autosuficiencia, al menos hasta cierto nivel, ¿verdad? Sí, al fin y al cabo se trata de eso, de dar autonomía al paciente, de dotarle de recursos, pues por lo que bien tú decías, si al fin y al cabo solo está bien, solo rebajamos la ansiedad cuando viene a vernos, estamos creándole una dependencia y estamos haciendo un efecto totalmente contraproducente. Exacto. Respecto a la duración, me causa cierta curiosidad y seguro que a los que nos están viendo también. No sé, creo que es casi imposible establecer una duración media, pero sí que es verdad que tenemos pues el conocimiento de, sobre todo anteriormente, las intervenciones en psicoanálisis, ¿no?, que decían que eran eternas. Luego, por otro lado, pues estaban las cognitivo-conductuales, que eran bastante más cortas. Obviamente hay que hablar que hay problemas y problemas, hay demandas y demandas. Pero sí que a lo mejor usted, no sé cuántos años de experiencia llevará, pero supongo que bastantes, tendrá cierto conocimiento en esa duración media.
Sí, yo actualmente estoy rondando los 12 años de terapia como psicólogo en el ámbito clínico, ¿no? Y mi sensación es la siguiente, trabajando en esta línea moral, ética, ¿no? De fomentar la independencia del paciente. Como tú decías, hay casos para dar y vender, no se puede crear una pauta rígida sobre esto, pero de entrada, en la teoría, cualquier terapia que tenga menos de 25 sesiones sería terapia breve estratégica, punto número uno. ¿Mm? Dicho esto, fobias, adicciones, ansiedad medio leve, ¿okay? Todo esto no tendría por qué sobrepasar las 8 sesiones, ¿okay? Por ejemplo, en las pautas de deshabituación de la nicotina, de dejar de fumar, trabajamos entre 1 y 5 sesiones. Es decir, no, si estamos haciendo más sesiones, quiere decir que lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces Sí. tendría que haber o una sesión y luego unos refuerzos, o bien se puede trabajar, si hay ansiedad subyacente, en 3 o 5 sesiones, ¿no? Luego, evidentemente, un proceso de depresión, un proceso de crisis existencial. Bueno, a veces la persona lo que está buscando es un cambio profundo de autoconocimiento, iniciar un viaje del héroe en cuanto a transición total de la experiencia de propósito, de para qué, ¿no? Y eso puede durar más tiempo, ¿no? O sea que depende un poco también la casuística y el número de problemas y la complejidad de estos que quiera tener el usuario o paciente. Sí, al fin y al cabo depende mucho del contexto, del problema, de la demanda, pero sí, está bien hacer una estimación, ¿no? Para que la gente ya esté aquí o no, que se vaya a meter a esto, ¿no? Que vaya a demandar una sesión de este tipo, que sepa más o menos, aunque bueno, totalmente dependemos de eso, de la demanda del Y luego paciente. hay una cuestión, Álvaro, y es que el paciente tiene que poder tomar también parte de esa decisión. Es decir, las cosas se tienen que hablar, poner sobre la mesa, pero yo creo que tiene que ser una decisión consensuada y que tenga sentido, ¿no? Incluso, en mi caso concreto, a mí me gusta trabajar mucho de sesión a sesión, sin tampoco crear expectativas a largo plazo. Es decir, trabajamos ahora, nos vemos en la siguiente, y Claro. si en la siguiente ves una mejora, seguimos, y si no, paramos, reflexionamos y hacemos lo que haga falta, ¿no? Sí, ir poco a poco. Y yo también me venía preguntando la situación actual de la hipnoterapia, ¿no? Porque como mucha gente pues simplemente se queda en lo, como decías tú, en lo curioso, ¿no? En lo que genera curiosidad, pues tampoco podemos tener una situación contextual buena de cómo ha sido la hipnoterapia. Y a mí me causaba curiosidad si también la pandemia, obviamente, al ámbito mental ha afectado y al volumen de demandas, tanto de psicología como psiquiatría, también ha aumentado. A la hipnoterapia también ha aumentado de una forma que se pueda constatar el volumen de la demanda de hipnoterapia. Lo que sabemos a ciencia cierta, Álvaro, ahora, y podemos afirmar así como te gusta a ti decir categóricamente, ¿no? Es que ha Categóricamente. habido un aumento del 25% de la demanda psicoterapéutica, según The Lancet, que es una de las revistas de mayor alto impacto científico, desde 2020. Yo personalmente lo experimenté de una manera flagrante, que a pesar de no poder acudir en presencial, las sesiones se dispararon de tal manera que eran inabarcables, Te insostenibles. llegaban muchas No, demandas. absolutamente insostenible, o sea, insostenible. Y de hecho hicimos un grupo de supervisión con psiquiatras y otros psicólogos y la sensación era de que nos íbamos nosotros al pozo con el resto de gente, o sea, de que era Sí. insostenible, ¿no? Entonces, a nivel de hipnosis, no necesariamente, yo no lo he percibido como tal. Sí que al haber habido un número mayor de ansiedad, siendo la Claro. hipnosis tan buena herramienta para la ansiedad y el estrés crónico y el burnout y esta especie de sensación psicosomática de disociación o de malestar generalizado, pues evidentemente hemos tenido que recurrir más a esta herramienta, pero no por demanda, sino por el tipo de casos, yo creo, más bien. Claro, claro. Es lo que bien decías, la situación, vamos, yo en ese caso, hablo del mío, me pilló justo cuando realizaba la selectividad, la IBAU, y yo me acuerdo, pues bueno, era una situación de incertidumbre. Claro, yo no tenía esa conciencia todavía de psicología, de hecho, no tenía claro ni que iba a estudiar, pero a raíz que he comenzado a estudiar, me imagino que sería tremendo el momento en el que, claro, la gente se ve encerrada en sus casas y recurre a la psicología. Claro, imagínate, ¿no, Álvaro?
confinamiento como no había habido nunca, miedo como nunca había habido de manera tan cerca, ¿no? Y eso nos ha puesto a la muerte muy de cerca, ¿no? Que es como el gran tema que queremos siempre eludir, ¿no? Como eso no va a ocurrir, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando está tan cerca el miedo, ¿no? Pues bueno, pues que encontramos nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades como seres humanos, nos preguntamos si realmente el orden de prioridades existenciales que lideran nuestra vida están bien ordenados o hace falta una revisión profunda, ¿no? Y mucha gente ha levantado la mano y ha dicho, ok, es el momento, ¿no? Y yo estoy muy contento de que, entre otras cosas, en 2020 apareciera gente como Simone Biles, la gimnasta norteamericana, y decir, hey, la salud mental es lo primero, dejémonos de tonterías, la salud mental es lo primero, porque sin salud mental todo lo demás es hiper banal, ¿no? Es hiper secundario, ¿no? Creo que ese es un poco lo mejor de lo que ha ocurrido, en el fondo, es que se esté desestigmatizando el poder hablar como tú y yo ahora de esto, ¿no? Y me gustaría quedarme con esta buena noticia, a pesar de todo lo que... el aspecto positivo. Y respecto, esta es una pregunta que, bueno, me han hecho así de forma curiosa, respecto al precio de las terapias, es algo que, bueno, que a veces cuesta hablar de ello, ¿no? Quizá, aunque bueno, luego a lo mejor te lo pregunto, quizá por la situación, la regulación que hay económica de la psicología, ¿es más cara una sesión de hipnoterapia que el resto de terapias? No digo en su caso, no digo en su caso individual, sino en la experiencia que tenga usted. ¿Suele ser más cara? En el ámbito privado, que es donde yo trabajo, yo actualmente no trabajo en el ámbito público, trabajo por mi propia cuenta. Creo que en el ámbito público da para otro debate. Algo tiene que cambiar profundamente a nivel de servicio a nivel público. Entonces, yo donde puedo dar un servicio de calidad es a nivel privado a día de hoy. Y está regulado por el libre mercado ahora mismo, los precios. Por lo tanto, los precios los pone, en mi caso, Barcelona. Yo personalmente no cobro más por hacer hipnosis o por no hacerla. No creo que eso determine. Solamente cobro más en un caso concreto, que es en el caso del tabaco, donde tengo una cruzada particular y creo que si no hay compromiso no vale la pena hacer la sesión, ¿no? Es el único caso donde cobro más, pero no cobro más ni por hacer hipnosis ni porque en vez de una persona venga una pareja. Creo que al final el valor está en el tiempo que uno entrega y en el conocimiento que uno entrega, y no tanto en la herramienta que utiliza, ¿no? Aquí no hay maquinaria que utilizar, no hay material desechable que utilizar, ¿no? Es una conversación igualmente. Exigirá más o menos, pero es una conversación que dura más o menos lo mismo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es necesario cobrar más por hacer una sesión de hipnosis. Sí, es parte de una terapia como cualquier otra, y que bueno, que a lo mejor usted comienza una terapia y no está totalmente convencido de si va a aplicar hipnosis clínica o no. No. Ni la menor idea al principio, Álvaro. Como te decía antes, para mí la clave está en aceptar la ignorancia cuando estás delante de la persona que tienes delante, porque si no estás escuchando. Es decir, si ya estás pensando en toda esta parte más logístico-técnica, no estás realmente con la persona, y lo que realmente acompaña a la otra persona es que hayan dos seres humanos uno frente al otro, ¿no? Más allá de las técnicas que por ende se tengan que acabar utilizando. Claro, es el ejemplo que nos dicen mucho en la universidad de que, claro, vosotros os llega una persona que os cuenta una demanda y vosotros os ponéis a escribir en el papel y estáis más pendientes de la siguiente pregunta que vais a hacer de realmente lo que os está contando. Y es totalmente lo que usted está diciendo. Es normal, a todos nos ha pasado, sí, pero claro, hay un sobre momento... todo al principio. Claro, lógicamente. Pero hay un momento que hay una persona que está pasándolo mal ahí delante, ¿no? Entonces, ¿y si bajamos un momento primero a tierra y escuchamos al ser humano que hay delante, le atendemos y a partir de ahí buscamos opciones, abrimos un mapa de posibilidades y consensuamos objetivos, ¿no? Pero de entrada yo creo que hace falta un alto grado de empatía. ¿Te acuerdas cuando te decía lo de que es bueno hacer terapia primero antes de estar al otro lado? Precisamente por esto, por un tema de empatía, ¿no? Es algo que lamentablemente en muchos sectores no lo percibimos, ¿no? Me refiero en sectores médicos, en temas súper delicados, y seguimos viendo que brilla por su ausencia, ¿no? Nosotros tenemos que marcar la diferencia, Álvaro, psicoterapeutas, ¿no? Terapia significa cuidar, acompañar, ¿no? Bien, pues si vamos a acompañar en el dolor al otro, más nos vale ser empáticos, ¿no? Y eso implica, lógicamente, dejar a un lado por un instante toda esta parte técnica y teórica.
Y yendo ahora a un tema del que antes habías hablado, que me ha sorprendido que fuera tu compañero la persona que sale en el vídeo de Ibai Llanos. Para la gente que nos está viendo, les pongo un poco en contexto. Hace un año, creo, Ibai en su casa, con unos amigos, llamó a un hipnoterapeuta para que le aplicaran este tipo de hipnosis, ¿no? Y pues la grabaron, retransmitieron en Twitch en directo. Y bueno, está en YouTube el vídeo, de hecho, luego puedo hacer una historia con el enlace del vídeo para que todo el mundo lo pueda ver. Y entonces, pues bueno, yo me resultó curioso y le envié el vídeo antes del directo a Benjamín y le dije, oye, mira a ver si podemos hablar de esto porque es algo curioso y que me da, no sé, una sensación de si es esto hipnosis clínica o no. Daniel, que es la persona que hace la hipnosis, Daniel Marmor, es una majísima, encantadora. Yo he estado en sus cursos de hipnosis rápida, es un crack de la hipnosis rápida. La hipnosis rápida es un tipo de estrategia inductiva que se puede utilizar en el ámbito clínico, que implica llevar muy rápidamente a la persona al trance para evitar que la persona se complique el proceso, ¿no? Es una manera de trabajar, y lo hace muy bien. Entonces Daniel trabaja tanto a nivel espectáculo como a nivel clínico, es una de las pocas personas que dominan las dos vertientes, ¿no? Y es un crack. Y lo que visteis ahí en el tema de Ibai sería hipnosis rápida aplicada al entretenimiento en ese contexto concreto. ¿Tú serías capaz de hacer lo que hizo tu compañero Daniel? No. Daniel ahí es intratable. No. Hipnosis rápida y hipnosis de este tipo flash, ¿no? Esto tienes que ser un maestro como Daniel, que lleva muchísimos años trabajando con muchísimas personas y es un lujazo. Si tienes la oportunidad de hacer algún curso con él, es un verdadero lujazo, la verdad. Está en otra liga en ese tipo de inducciones. Sí, no, es el Messi y el Cristiano Ronaldo de la hipnosis. Sí, total. Y luego, para más o menos ya pasar después a las preguntas y ir resolviendo las dudas que tenga la gente, lo voy a decir ahora para que la gente las vaya haciendo. Tenéis una cajita que es como una especie de símbolo de un comentario con una interrogación dentro para hacer las preguntas ahí, porque si las vais haciendo en mensajes pues van desapareciendo y yo no las veo. Entonces las hacéis ahí, yo las vemos y después se las hago a Benjamín. Ahora había preparado una especie de mitos que he ido recopilando, que creo que son de un conocimiento general por parte de la gente, aunque no conocen que son mitos, obviamente. Entonces, yo si quieren los digo y usted pues los desmitifica, por así decir, dice por qué no pasa o por qué no puede pasar, es imposible. El primero de ellos dice, las personas llegan a perder la conciencia. No, la respuesta sería no. Si la sensación que se induce de esa frase es que luego no sabemos cómo las vamos a despertar, igual con electroshocks o con algo, ¿no? No llega a ocurrir eso, afortunadamente, ¿no? Si no sería bastante desagradable, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay otro tipo de conciencia, activamos otro tipo de conciencia donde la parte inconsciente de la psique está más receptiva o permeable a ser escuchada y al cambio, a la reprogramación, ¿no? Pero eso no implica que la persona pierda la conciencia, ni mucho menos está en sus plenas facultades durante todo el proceso. O sea, que si hacemos, si somos parte de la hipnosis, nos vamos a acordar de lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, evidentemente, no perder la conciencia no significa que haya lagunas de letargia, de cierta somnolencia, de cierto estado intermitente entre la vigilia y el sueño. La persona suele recordar muchas cosas y también suele sorprenderse de la propia amnesia que se produce durante partes de la hipnosis. Piensa que una sesión de hipnosis, la parte solamente de hipnosis, porque a veces hay mitad y mitad, ¿no? Entre sesión convencional y sesión de hipnosis, tranquilamente puede durar 40-45 minutos, ¿no? Entonces, en ese proceso, la mente del paciente va oscilando, a veces se va por otros lados, vuelve, ¿no? Hay un cierto vaivén intermitente, ¿no? Entonces sí que puede haber lagunas, lógicamente. Después, el siguiente mito nos dice, la hipnosis es una forma de sueño, aunque bueno, usted nos lo ha contestado antes, que no es un sueño, sino un estado entre sueño y vigilia, por así decir, de trance.
Sí, yo creo que la mejor definición ahí sería eso, ¿no? Un estado de ondas THETA, teta, ¿no? Donde hay una reducción de ondas alfa y beta, y donde puede llegar a haber una activación de ondas gamma, como explicaría, por ejemplo, Joe Dispenza, que es cuando ya se produce una reacción como muy visual a nivel introspectivo, de muchas imágenes, de muchas sensaciones muy interesantes, ¿no? Pero no lo podemos considerar sueño, literalmente, o por lo menos no lo podemos considerar sueño profundo, ¿no? Otra cosa es que venga el paciente hiper mega cansado y en ese estado de relajación pueda transitar cerca del sueño, pero no por la propia hipnosis, sino porque esté agotado, ¿no? Pero no, sería un estado entre el sueño profundo y la vigilia, ese punto intermedio. Hacemos ese matiz, sí. Después el siguiente, que también lo podemos relacionar con lo que vemos en el vídeo de Ibai, dice que la hipnosis implica la pérdida de voluntad. ¿Realmente las personas llegan a hacer cosas que no quieren por medio de la hipnosis clínica? Es decir, en la hipnosis clínica me parece inmoral que eso pudiera ser así, ¿no? Es decir, deontológicamente es contradictorio. Otra cosa es en el mundo del espectáculo, no entro, no lo sé. En el ámbito clínico no es el objeto de la terapia ni del uso de la hipnosis. Otra cosa es ayudar a la persona a desbloquear un potencial que está bloqueado a nivel inconsciente, ¿no? Y que pueda hacer más de lo que cree que puede hacer, o que pueda llegar más lejos, o que pueda encontrar un estado de ánimo que todavía no ha hallado por sí misma. Eso puede ser. Pero la idea de hacer algo en contra de mi voluntad es que no entraría en el contexto clínico en el momento que es anti-deontológico, ¿no? Por decirlo así. Sí, sería una barbaridad. O sea, si alguien es consciente, vamos, yo lo pienso ya desde un punto de vista pues totalmente de forma de una opinión, creo que vamos, yo si me dicen puede que pierdas el control de tu voluntad en la terapia, no me someto directamente. No sería muy apetecible, ¿no? No sería muy apetecible. Yo creo que es justo al revés. Nuestro trabajo es ayudar a la persona a que tenga sus recursos para en cualquier momento, pues que pueda mover el dedo, pueda darnos una indicación si quiere salir, o incluso nosotros lo podemos observar. Y es más bien al contrario, se trata de crear un rapport, un acompasamiento donde los dos estamos alineados tanto en objetivos como en intenciones, como en el objeto de la propia sesión. Y ya por último, decía aquí, bueno, es un mito, aunque bueno, según lo que hemos escuchado, ya prácticamente tenemos muchos conocimientos para saber por qué es un mito. Dice que la hipnosis puede llegar a ser peligrosa, especialmente si la persona no se despierta y queda en trance de forma indefinida. Esto es genial para una película, ¿no? Como guión de película es espectacular. Yo personalmente no me ha pasado nunca. Yo sí que me gusta dar el tiempo necesario a que la persona vuelva poco a poco a reorientarse en espacio y tiempo, a través de la respiración, a veces con una cuenta atrás, pero, en fin, es que es muy peliculera esta idea. Es decir, hay personas que se despiertan más rápido, gente que tarda un poquito más, ¿no? Pero no lo veo, al menos no lo he vivido nunca y no tengo intención de que pase por primera vez. Sí, al fin y al cabo son mitos y es eso, más espectacular, algo extraordinario, ¿no? que causa pues lo que decías tú de esa sorpresa, por así decir, que entraría en el contexto de esas ciencias ocultas, mesmerianas. Claro. Sí, yo ya te digo, no lo veo claro, no veo claro que eso pudiera llegar a ocurrir. Y podemos pasar ya a las preguntas, si le parece, si quiere comentar algo más. Genial. Preguntas que nos ha hecho la gente. La primera nos dice, ¿cuenta todo el paciente en la hipnosis? Supongo que se referirá a lo que le cuente en la hipnosis, si le cuenta todo. Si me cuenta el paciente a mí durante el proceso de hipnosis todo, no acabo de entender la pregunta, Álvaro. Bueno, la pregunta literal es si cuenta todo el paciente en la hipnosis. Supongo que se referirá al hecho de si está bloqueando algún tipo de bloqueo emocional y tiene que... Vale. Ahora he entendido. Sí, no, evidentemente se abren memorias traumáticas cuando estamos en hipnosis. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que vamos a entrar en esas memorias traumáticas hasta donde el cuerpo permita. Es decir, en algún momento vemos que la persona está pasando por una incomodidad innecesaria, vamos a salir de ahí, ¿no? Pero sí que es posible recordar cosas que
cuidado o incluso pues ver mayor detalle al revisitar la experiencia que se está revisitando de origen traumático o de origen de la fobia o de lo que sea, pues puede haber un poco más de lucidez al recordar. Hay que ir con cuidado con eso porque la mente es capaz de crear recuerdos falsos. Entonces hay que ser prudente en el uso de ese tipo de estrategias regresivas. Luego otra pregunta, también nos dicen, ¿recomienda usted la hipnosis clínica para llegar a detalles de un trauma infantil? La pregunta es ¿para qué? ¿No? Es decir, si llegar a esos detalles nos permite reencuadrar narrativamente el suceso, dotar de recursos a ese niño desde una perspectiva de adulto y reparar el trauma, puede ser una muy buena estrategia. Podría ser la hipnosis, podría ser el EMDR o podría ser algún tipo de estrategia somática o bioenergética, etcétera. ¿No? Hay varias maneras de trabajar eso, incluso reparando los mapas cognitivos desde una perspectiva más cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta siempre es ¿para qué? ¿No? Es decir, cuando viene una demanda de es que tengo un trauma y quiero recordarlo, la pregunta es ¿y para qué lo quieres recordar? Porque si tu inconsciente lo ha borrado es por algo, ¿no? Entonces, si es porque a día de hoy tienes una serie de síntomas que te gustaría optimizar, ¿vale? Ok, pues vamos con mucho cuidado, vamos a entrar ahí y reencuadramos, dotamos de nuevos recursos ese marco de memoria, ¿no? Pero siempre con una finalidad terapéutica, nunca con el mero hecho morboso de ir a buscar el recuerdo. Claro, claro. Y luego también, esta es una pregunta que me hicieron fuera del directo, que me hicieron antes, hace unos días, es si puede ser útil la hipnoterapia para un caso de depresión cronificada, ¿no? Que como el DSM-5, más de 6 meses, un año, más de un año. Sí, claro, mínimo 6 meses de duración. Mira, voy a ser muy prudente con esa pregunta porque me parece uno de los trastornos o circunstancias más complicadas y delicadas, sin duda. Sí que puede ser de ayuda, pero aquí sí que me gustaría afirmar con claridad que como herramienta amplificadora, ¿eh? Aquí hay que trabajar de manera multidisciplinar y probablemente si la depresión está enraizándose mucho y terapéuticamente no logra causar impacto o causar efecto, puede ser incluso interesante trabajar con colaboración farmacológica, es decir, con algún tipo de colaboración psiquiátrica incluso, ¿no? La depresión es un tema muy despreciado y que no es ningún tema menor, ¿no? Y aprovechando esta idea de desestigmatizar el poder hablar de esto, yo creo que hemos de tratar la depresión con la seriedad que requiere, ¿no? Entonces la hipnosis puede ayudar, puede generar una reconexión con estados neurológicos más optimistas, más lúcidos, pero cuidado con trabajar desde una perspectiva unilateral en la depresión. Sin duda es lo que usted dice, la depresión es un caso muy importante que ahora se está viendo más agravado. De hecho, el otro día sacaron los trastornos, ¿no?, por así decir, los problemas que más se han agravado a causa de la pandemia. Creo que estaba el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad generalizada, la depresión. Entonces, es un problema con el que, por desgracia, estos años que vamos a ver los efectos de la pandemia nos vamos a encontrar cada vez más. Sí, totalmente. Fobia social, agorafobia también, fobia al contacto, ¿no? Y la depresión es la reina de todo esto, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado con eso y sobre todo a educar a las familias y a los compañeros y compañeras de las personas que están en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es un tema lamentablemente que no se suele comprender desde fuera y eso tiende a la cronificación, ¿no? Se suele asociar a personas débiles, ¿no? Y es un gran error entender la depresión como una debilidad, ¿no? Y no como un trastorno tal y como es, ¿no? Sí, y respecto a esto, ya no hay más preguntas sobre la intervención el coloquio que hemos tenido aquí. Yo también le quería, así a modo de conclusión, a modo de resumen, si usted nos podría contar algo sobre la experiencia de tantos años en la hipnosis, alguna anécdota incluso guardando la privacidad y demás que se pueda contar, ¿no? O también el desarrollo que usted ha podido vivir de forma personal desde la primera vez que aplicó la hipnosis hasta la última, ¿no? Si le ha costado menos o si le costó adaptarse o... Sí, una cosa que podríamos destacar... A mí me entra curiosidad, claro, la primera vez que usted va a aplicar la hipnoterapia,
cómo se sintió, no sé, si estaba nervioso, claro, porque imagino que también le afectaría a lo mejor, aunque obviamente ha estudiado y demás, pero también le afectaría un poco el estigma que hay. Claro. Sí, está claro, ¿no? Yo nunca pensé en trabajar con esta herramienta, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el hecho de haber practicado mucho previamente, ¿no? A nivel formativo también te ayuda luego cuando te expones a la vida real, ¿no? Pues esos entrenamientos, esas simulaciones, pues te acompañan como refuerzo, ¿no? A pesar de estar solo ante el peligro, ¿no? Y sentir un poco ese síndrome del impostor, ¿no? De decir, ¿qué hago aquí, no? Al final todo es experiencia, todo es práctica, ¿no? Así como anécdota, pues es complicado, ¿no? Para mí, quizás la anécdota que me viene a la mente más destacada sería como paciente, ¿no? Como usuario, ¿no? Con mi supervisor. O sea, los psicólogos tenemos también supervisores, ¿no? Para ir reseteándonos pues, puntualmente, ¿no? Y para mí había un tema muy crucial, ¿no? Por distintas circunstancias se activó, ¿no? Que fue el miedo a la muerte, ¿no? Y el miedo a la muerte de seres queridos, ¿no? Y fue a través de una hipnosis, de una sola sesión de hipnosis, esa experiencia introspectiva, inconsciente, metafórico-simbólica que se produjo, pues me permitió luego vivirlo desde un prisma mucho menos sufrido, ¿no? Con mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría enviar ese mensaje, ¿no? A la gente que está aquí, a que más allá de la hipnosis, que entiendo que era el tema de hoy, ¿no? Y era un tema interesante, sobre todo que si necesitan ayuda, que sepan que levantar la mano no es de débiles ni de cobardes, sino de gente inteligente, ¿no? Y eso puede ser desde pedir ayuda a una persona cercana que tienes ahí y que a lo mejor no te atreves a contarle lo que te ocurre, o bien pues un profesional que te pueda ayudar, sea el que sea, aunque sea el que te queda más cerca, no importa, ¿no? Pero que no tengamos miedo a levantar la mano cuando tenemos una situación en la que nos sentimos saturados, bloqueados, ¿no? Sin salida. Sí, y con esto que dices, quería terminar con un aspecto que, aunque no está relacionado obviamente con la hipnosis, pero sí que quería hablar, como psicólogo que eres, que es de la situación actual de la psicología, ¿no? El hecho de que ahora miles y miles de famosos se están alzando, ¿no? Pues están diciendo, yo fui al psicólogo, yo he tenido un trastorno de no sé qué y lo he tratado. No, creo que es vitalmente importante eso. Y también, ¿cómo ves la situación actual de la psicología? Si crees que hay algo en lo que seguir machacando o mejorar. ¿Y cómo ves la situación de la psicología en las redes? Como una persona divulgadora, que al menos yo te considero así, ¿cómo ves la situación de la psicología en el mundo normal y en las redes? Yo soy bastante optimista, Álvaro, con eso. Creo que se está abriendo un espacio en el que cada vez se puede hablar con más normalidad y sin aquellos viejos estigmas de al psicólogo van los locos o te van a poner electroshocks o estas cosas, ¿no? Que a veces es como te explota la cabeza. No, cuando alguien viene aún con esas ideas, no me lo puedo creer, ¿no? Pero no, yo estoy optimista. Creo que la psicología tiene mucho... Bueno, está al servicio de la humanidad ahora más que nunca, ¿no? Vamos a necesitar mucho de gente empática que esté al servicio de las personas, ¿no? Y que esté capacitada para escuchar, que es algo bastante complicado de encontrar. Y por eso el mensaje que te envío a ti como futuro psicólogo es tranqui, que hay trabajo. No te creas a la gente que dice que no hay trabajo, es mentira. Y sobre todo si le pones el entusiasmo que le estás poniendo con el canal, con todo, Álvaro, te auguro muchísimos éxitos en el sector. No me cabe, vamos, ni media duda al respecto. Bueno, pues la verdad agradecer este halago que me hace y espero que le oigan, que cuando salga no tenga ningún tipo de problema para encontrar trabajo. Sí que es verdad que, bueno, pues obviamente estás en clase, se habla, a ver dónde vamos a acabar, en el McDonald's, trabajando. Es muy aburrido ese discurso y tiene poco que ver con la realidad del día a día que encontramos socialmente aquí delante, aquí mismo, ¿eh? Todos somos héroes en busca de auxilio y aunque la gente no hable de que está pidiendo ayuda, la gente pide ayuda, ¿no? Y creo que eso además es una muestra de inteligencia y de honestidad con uno mismo, ¿no? Sí, ¿no? Y que personas que se formen bien, personas que se especialicen en algo y que luego pues tengan esa capacidad de emprender. Yo creo que, al menos espero, porque quiero considerarme dentro de ese perfil, espero que no tengamos problemas. Seguro que no, es verdad, ya te digo yo que no, aunque te tenga que pasar yo la mitad de mis pacientes, no te preocupes.
Vale, Álvaro. Sí, sí, sí. Pues nada, ya damos por finalizado el directo y nada, agradecer especialmente a Benjamín Borras por todo, vamos, toda la disposición completa. Desde el primer momento en el que le escribí me sorprendió porque una persona seguramente con un volumen de trabajo tremendo que me contestara prácticamente al momento y me dijera sí, sí, el día que tú quieras, la hora que tú quieras, fue la verdad que, vamos, de tranquilidad y, vamos, de confianza en usted, tremenda. Solo me ha quedado una cosa, Álvaro, que es que ¿Sí? me trates de tú. Si logramos ya que me trates de tú, eso ya será Sí. madrugada. No, un placer porque el entusiasmo ha sido recíproco, o sea que encantado de colaborar contigo, Álvaro, y seguro que vendrán más colaboraciones en otros contextos. Sí, sin duda. Yo es que, bueno, soy una persona que por la educación que he recibido y demás, pues bueno, estoy acostumbrado al usted, y me cuesta mucho, todo el mundo me lo dice, tutéame, pero es que me sale automático. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, nada, simplemente agradecer sobre todo también, que al fin y al cabo sois los importantes, a todas las personas que han estado aquí escuchándonos y también aguantándonos en algún momento durante esta hora tan interesante de directo y bueno, nada, que estén pendientes de nuestras cuentas porque tenemos ahí una actividad que es muy interesante y muy útil seguramente para muchos. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todo el mundo. Bueno, gracias a usted, Benjamín. Que vaya muy bien. Hasta ahora.